8 de Alborada Cristiana, el sermón fundamental. Un aprendiz de nuestro Señor Jesucristo se entusiasmó con las enseñanzas del Evangelio y decidió propagarlas, mientras leyó muy atento las lecciones del Maestro y comenzó a comentarlas por todas partes, gastando días y noches en ese menester. Llegó, sin embargo, el momento en que necesitó pagar sus gastos y fue obligado a trabajar. Se empleó bajo las órdenes de un orientador que no le agradó. Ese director de servicio se hallaba muy distante de la fe y por esto le contrariaba las tendencias religiosas. Le controlaba las horas con rigor y le observaba con apuntes agrios y rudos. El predicador del crucificado ya no se movilizaba con la misma libertad de otro tiempo. Era obligado a consagrar largos días de trabajos difíciles que le consumían la fuerza. Proseguía enseñando la nueva doctrina cuando le era posible. Sin embargo, ya no podía actuar ni hablar como quería o cuando pretendía. Tenía los minutos contados, las oportunidades divididas, las semanas tabuladas, y como se juzgó víctima de las órdenes de su jefe, buscó al director de los servicios y se despidió. El propietario que lo empleara indagó el motivo que lo llevaba a semejante resolución. Un tanto irónico, el joven se explicó: quiero ser libre para servir mejor a Jesús. No puedo, pues, aceptar el cautiverio de su casa. En ese día de descanso absoluto se sintió tan independiente y tan satisfecho que discurrió animadamente sobre la doctrina cristiana hasta después de medianoche en varias casas religiosas. Reposando feliz a la alta madrugada, soñó que el Maestro venía a su encuentro, observó su belleza celeste y se arrodilló para besarle la túnica resplandeciente. Jesús, sin embargo, mostraba en su fisonomía una dolorosa e indiscutible tristeza. El discípulo se inquietó y le interrogó: Señor, ¿por qué te sientes amargado? El Cristo respondió melancólicamente: porque despreciaste, hijo mío, el sermón que te confié. ¿Cómo es eso, Señor?, replicó el joven. Aún hoy abandoné a un hombre tiránico para enseñar mejor tu palabra. He dicho discursos en varios templos y comentando la buena nueva por donde vas. Van llevando, sí, exclamó el Maestro. Este es el sermón que me ofreces y que deseo que continúes fervorosamente. Pero confía a tu espíritu que predicara fundamentalmente la verdad a un hombre que administra mis intereses en la tierra y no supiste ejecutarlo. Lo clasificaste de ignorante y cruel. Entre tanto, olvidas que él ignora lo que tú sabes. ¿Y pretendes acaso desconocer que el orientador humano que de ti di solamente podría absorber mis enseñanzas en esta hora a través de tu ejemplo? Tu humildad constructiva en el espíritu de servicio le modificaría el corazón. Si lo dieses 5 años consecutivos de demostraciones evangélicas, estarías preparado a caminar por sí mismo en la dirección del reino divino. Y él que determina sobre el tiempo de 200 hombres se haría mejor, más humano y más noble, sin perjuicio de la energía y de la eficiencia. Podrás enseñar el camino celestial a 100.000 oídos, pero el sermón del ejemplo, que convierta a un solo corazón al infinito bien, establece con más rapidez la redención del mundo. El aprendiz deseó preguntar alguna otra cosa. Entre tanto, el Cristo se alejó en un torbellino de luminosa neblina.
Despertó sobresaltado y no durmió más aquella noche. A la mañana se puso en camino del establecimiento en que trabajara, buscó al director de quien se despidiera y pidió humildemente: Señor, le ruego me disculpe por mi gesto impensado y en caso de que sea posible, admítame de nuevo en esta casa. Aceptaré cualquier género de tarea. El jefe, admirado, indagó: ¿quién te indujo a esta modificación? Fue Jesús, respondió el joven. No podemos servirlo por intermedio de la indisciplina o del orgullo personal. El director concordó sin vacilación, exclamando: entre, estamos a su disposición. Anotó la buena voluntad y el sincero deseo de servir de que el empleado daba ahora vivo testimonio, y pasó a reflexionar en la grandeza de la doctrina que así orientaba los pasos de un hombre en el perfeccionamiento moral. Y el aprendiz del Evangelio, que tomó de nuevo el trabajo común, intensamente feliz, comprendió al final que podría seguir en la propaganda verbal que deseaba y en la predicación básica del ejemplo que Jesús esperaba de él. ¿Cuál es la enseñanza de este hermoso pasaje? Que donde estemos podemos servir, ser ejemplo. Que no solamente con la palabra, ¿verdad?, llegamos a otros corazones, a otros seres, sino a través de nuestro ejemplo. Entonces no es necesario que estemos nomás hablando, predicando y con bonitas palabras. Lo importante también es la vivencia de esas enseñanzas, el ejemplo que vemos de esas enseñanzas con nuestra propia vida. Entonces, fíjate, él abandonaba los trabajos y eso porque le quitaba tiempo para ir a predicar, porque el patrón era grosero, por esto y lo otro. Y uno no se da cuenta dónde tiene el trabajo. Él tenía el trabajo con ese patrón difícil, con ese patrón ignorante que no conocía estas enseñanzas morales. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más? No, lo que habla es de la parte de la ejemplificación y que uno tiene que estar presto a las 24 horas. O sea, no tiene que haber un tiempo exclusivo para el servicio, para la solidaridad, para la fraternidad. No, en cualquier momento se nos presenta. Lo que tenemos que tener es esa apertura, esa predisposición de querer servir, de ejemplificar. Como dice ahí, ¿verdad?, que está bien esos sermones, esas cátedras, esos discursos, ¿verdad?, pero si no van acompañados con esa parte práctica, la ejemplificación, de nada sirve, ¿verdad? Porque mira, cuando habla ahí de ese gesto, la modificación que hacen en la persona, el solo hecho de reflexionar. Y ya hablarle con humildad, con esto. Ya, mira cómo lo sorprende, porque ese señor habituado a esa forma agreste de tratar, y que sin embargo él sabe que su comportamiento, y esa persona que vuelve otra vez, y él observa que tener esa disposición de recurrir, de pedir nuevamente la oportunidad en el caso humano, ¿verdad? Entonces él reconoce las virtudes que este Señor tiene y que realmente las está viviendo. Y mira, que lo que está predicando no solo son palabras, sino es de su vida. Parte de no recuerdo bien que dice que el espírita se conoce por su transformación moral y los esfuerzos que emplea para vencer sus malas tendencias. Capítulo 17. Clarito ahí. Entonces, eso es lo que arrastra el ejemplo. Y ahí en la lectura nos habla de eso, el esfuerzo de este servidor por alcanzar ese perfeccionamiento moral a través de esa, digamos, tuvo la presencia de Jesús, y eso fue un estímulo para su cambio. Y cuando entendió la labor que él tenía, que no era reuniendo gente y a altas horas de la noche.
Sí, el mismo maestro fue el que le hizo ver cuál era realmente su tarea y él estaba convencido que lo que estaba haciendo estaba bien, Era lo correcto. Exacto, porque él dejó No todo era malo, pero podía ser mejor, mejor. podía mejorar esa forma de su servicio. Fíjate, porque así como nosotros, que uno se desempeña laboralmente para alcanzar su sustento, pero también hay que dedicarle tiempo al trabajo espiritual. Entonces, ¿Ya? Bueno. bien, gracias. La aplicación. Buenas tardes. Entonces, aprovechando este momento de recogimiento, de reflexión que nos ha traído el mensaje en esta oportunidad, cerramos los ojos para elevar nuestro pensamiento al Creador, para darle gracias por esta bendita oportunidad que nos brinda de reunirnos en su santo nombre. También para agradecerle por las benditas oportunidades de este día, de esta nueva experiencia. Permite, amado Padre, la presencia de nuestros espíritus protectores y guías, de los directores de esta casa, de los trabajadores y también de aquellos hermanos necesitados de luz, al igual que nosotros, que comparten esta enseñanza con nosotros. Permite que todos seamos beneficiados, que todos participemos y que este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy podamos digerirlo, podamos ponerlo en práctica, podamos orientar, podamos ayudar a todos aquellos que se nos presentan en el camino en diferentes formas, llámense hijos, llámense hermanos, llámense vecinos, sobrinos, etc. Que tu amor, tu paz y tu misericordia afluya sobre todos nosotros, que así sea. Y así sea. Bien, hoy vamos a dar inicio al libro, al estudio del libro Adolescencia y Vida del espíritu de Juana de Ángeles, psicografiado por Vivaldo Pereira Franco. Como sabemos, todos esta literatura nos viene a fortalecer, nos viene a hacer claridad, nos viene a estimular a continuar en este arduo camino como es la evolución, la ascensión espiritual. Nosotros sabemos que la adolescencia es una de las etapas bastante críticas del ser humano y que esa etapa es compleja, es una etapa por la cual de los que estamos presentes y muchos de personas cercanas a nosotros han pasado por ella o hay algunos que están próximos a entrar en ella. Antes que todo, quiero remitirme a la generalidad del mundo, a los acontecimientos que se están dando a nivel mundial, a los acontecimientos de la sociedad descompuesta, a los acontecimientos del desequilibrio que está presentando la sociedad. Muchas veces culpamos a los gobiernos, muchas veces culpamos a los padres, muchas veces nos culpamos a nosotros, pero no hacemos absolutamente nada para redireccionar ese comportamiento. Hoy, gracias a Dios, a través del estudio y de la práctica de la doctrina espírita, de la ejemplificación, nosotros sabemos que tenemos una gran terapia, que tenemos un bastón para apoyarnos, para lograr disipar esas tinieblas que se tornan a nuestros alrededores. Entonces, hoy vamos a dar inicio con la parte introductoria del libro Adolescencia y Vida. Entonces me voy a permitir leer
y conjuntamente vamos a hacer las intervenciones, vamos a hacer las aclaraciones para que entre todos podamos hacer un gran aporte, podamos unificar, podamos hacer más participativa y más dinámica esta tarea de hoy. Entonces dice, a medida que la ciencia y la tecnología han ampliado los horizontes del conocimiento humano, que proporcionan comodidades y realizaciones edificantes que favorecen el desarrollo de la vida, también han surgido audaces conceptos de comportamiento que pretenden dar un nuevo sentido a la existencia humana, al incurrir consecuentemente cayendo en abusos intolerables que conspiran contra el desarrollo moral y ético de la sociedad. En este sentido, las grandes víctimas de los acontecimientos son los jóvenes que por ser inmaduros se dejan atraer de los desatinos de las sensaciones primitivas al comprometer su existencia planetaria, muchas veces de forma irreversible. Entonces aquí podemos hacer el primer parangón, el primer panel, para reflexionar sobre estos dos primeros párrafos que acabo de mencionar. ¿Qué podemos decir de todo esto? De ese desarrollo tecnológico de la cual disfrutamos, de la cual gozamos hoy. Y por un lado, esto genera un comportamiento, unos aspectos conductuales en el ser, y que muchas veces a ese ser lo aíslan de lo espiritual, de lo moral y de lo ético. Entonces, todo a la vez uno puede. Mira, Félix, ayer precisamente la conferencia que vemos por el canal del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que pueden entrar y mirar, abrir esa conferencia y escucharla, se llamaba La tecnología y la conducta moral espiritual. Y lógicamente, la niña Claudia Hernández, una niña brasilera, ella muy bien cimentada, encontramos esto, todo el proceso evolutivo de los medios de comunicación. El celular fue un boom, pero ya hoy no hay nada. Hay un iPhone, hay un iPad, hay tablet, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Y eso ha llevado a incluso a las familias a aislarse, cada cual está con su aparato. Nos miramos y seguimos en el chateo. En los cumpleaños mucha gente se aísla chateando o se separan, va para el patio chateando, en fin, o llegar a un avance tan grande como es la internet, que está considerado el sexto continente, y es el que ha hecho que de pronto las comunicaciones sean instantáneas dentro del mismo correo electrónico, dentro del mismo WhatsApp, el Viber y todas las aplicaciones que hoy tenemos, a las cuales hoy tenemos acceso. Todo eso en la internet, por ejemplo, bien utilizado, nos brinda un gran aporte en el conocimiento e incluso en el crecimiento y en nuestra propia prosperidad. Mal utilizado nos lleva al fondo de los abismos. Entonces, la tecnología tiene que seguir avanzando. La que tiene que seguir avanzando es la moral, de la conducta, ya paralelo a esa tecnología. ¿Qué nos dice este párrafo? Que muchos de estos avances lo que han llevado es al ser a un aislamiento, porque se está utilizando mal, en el momento no apropiado, en las circunstancias no debidas y para medios incluso pornográficos. Cuando nosotros tenemos posibilidad de vernos las caras a través de una pantalla de un monitor, imaginemos a un pervertido sexual y a una muchachita no menos pervertida, pero abierta a lo que se le presente, ahí curiosa y con ganas,
y le va indicando lo que debe hacer, y a través de las pantallas hay un sexo virtual. Y hay imágenes que se copian y viene el chantaje y viene la situación morbosa y peligrosa que a muchos niños, incluso niños y niñas, los ha llevado al suicidio por las amenazas que han recibido de ser publicadas ante la sociedad. Entonces allí tenemos, dentro de la tecnología de avanzada, una herramienta poderosa para el crecimiento o para el fracaso. Así es. Fíjense ustedes que la parte esa moral que se ha hecho a un lado y estos avances tecnológicos que han sido utilizados en forma incorrecta, hasta cierta forma, en lo que a educación respecta. Vemos, por ejemplo, cómo el ser hoy en día, o el núcleo familiar, si ustedes recuerdan, cuando en la casa había un solo televisor, la familia se reunía en torno al televisor a compartir. Pero que también nada más habían 2 canales. Y que también habían 2 canales. Hoy tenemos 150 canales. Y que eso por un lado. Por otro lado, la internet o el internet. Fíjense que físicamente está el ser allí en la casa. Físicamente, pero mentalmente está por fuera. Virtualmente está en el mundo entero. Ese ser que muchas veces cuando llega la hora del almuerzo, de la comida, que debiera estar compartiendo, como se hacía o solía hacerse antes, ya no hay esa comunicación. Hay una ruptura en el diálogo, precisamente por ese desborde que ha acontecido. Entonces, esa pérdida de la comunicación que ha traído de que haya ese acercamiento entre los hijos y los padres, o los tutores y los tutelados. Entonces, informaciones que debieron o deben dársele a esos seres en el momento preciso, no se les da. Hay una responsabilidad de querer del padre, de los padres. De los padres. Fíjense cuando acontece con el adolescente. Cuando el adolescente necesita tener un acompañamiento, tener una orientación, que ahora más adelante o en el próximo tema vamos a ver los aspectos psicológicos, ¿verdad? Entonces, ese ser que necesita acompañamiento, ese ser no tiene la cercanía de los padres, sobre todo, pongamos el ejemplo, cuando hay hija, cuando hay una mujer, y está una niña que está despuntando a ser mujer. Y hay la necesidad de que los padres, los dos, dialoguen sobre la sexualidad con ella. Muchas veces el padre le endilga esa función a la madre, porque es que como tú eres mujer, tú eres la que le tiene a hablar. Pero es que sería cualquier paso. Y es que debe ser, porque entonces, fíjense que hay situaciones, ¿por qué? Porque es que hay temas que tiene que conocer, que tiene, como se dice vulgarmente, a calzón quitado. Hay que hablar las cosas como son, para que a través de otros niños o personas equivocadas, las induzcan por el camino equivocado. Entonces hablarles, y eso es parte del proceso, parte de la enseñanza, parte del compromiso que nosotros tenemos con ellos. Entonces no se puede dejar solo al ser, no se puede dejar solo en esta tarea. Entonces, la tecnología sí muy buena y nos ha traído grandes beneficios, comodidades sobre todo, ¿verdad? Pero hay que mirar el otro lado. ¿Qué está pasando con nuestra educación, nuestra formación moral? Claro, hay la responsabilidad. Cuando, por ejemplo... Lo que pasa una cosa, Felipe, perdón. Estamos viviendo una situación en que los padres de hoy, nosotros, no hemos crecido con la tecnología como han crecido los niños y los jóvenes de hoy en día. Entonces,
O sea, los padres tienen que adaptarse a esta situación y jóvenes y niños más precoces de lo que venía uno, que lo que fuimos nosotros respecto a nuestros padres, ¿verdad? Como los hijos de antes. Entonces es un cambio generacional que ha sucedido en la sociedad. Entonces hay que también analizar ese aspecto que influye muchísimo. Nos vemos enfrentados a una situación que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y Félix, y hay otra situación también, las existencias anteriores, porque uno, por ejemplo, el caso que yo que tengo 4 hijos, y yo me doy cuenta que hay una que no habla y no habla y no habla y no habla. Y por más que le digan, no, pero ¿por qué mis otros 3 hijos sí y por qué esta no? Y no hablo y no hablo. Individualidad espiritual. Sí, también es. Sí, listo. Pero Carmen acotaba algo importante ahora, lo que tiene que ver con el aspecto moral. Si lo estructuramos moralmente, él se puede enfrentar a la tecnología. Si logra establecer, por ejemplo, el sexo a través de eso, o todas estas distorsiones que se presentan, o estas perversiones que se presentan, si tiene una buena cimentación, es más, la persona puede La educación, exacto, la educación. Y recordemos, exacto, hay algo que también, y es, por ejemplo, en la lectura previa, nos hablaron algo de el ejemplo que se colocó, ¿verdad? De la perseverancia que hay. Yo puedo encontrar esa persona agreste, pero yo sigo mi trabajo. Antes de ayer tocábamos algo de eso también. Ese trabajo constante, ese trabajo ya, porque por el hecho de que el hijo, digamos, tengamos una autista, ¿verdad? Entonces, ese muchacho, sí, por el hecho, no, definitivamente yo no puedo hacer nada. O sea, me voy a achantar, me voy a hacer a un lado. Tengo que buscar, porque nosotros sabemos que a nivel espiritual él está alimentándose, está recibiendo ese conocimiento, esa información que le estamos suministrando. Porque si nosotros, conocedores de la doctrina espírita, sabemos cómo se manejan, cómo se dan muchos hechos, cuáles son los orígenes de muchos hechos, y con mayor razón es cuando nosotros tenemos ese compromiso, estar ahí. Por eso para el espírita cada vez se hace de mayor responsabilidad nuestra existencia, cada vez, porque cada vez nos esclarecemos más, cada vez nos dan más información. Cuando nos dan más información, somos más conscientes de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que cambiar, de cómo tenemos que modificar. Nos dan las herramientas. Sí, el problema es mío. Yo veré si acá no, pero tendré que rendir cuentas sobre ese comportamiento. Tendrás consecuencias. Bien. Dominados por los impulsos naturales del desarrollo físico, y antes que este mismo fenómeno se produzca en el área emocional, encuentran en las disipaciones permisivas expresiones vigorosas de placer que lo anestesian y lo excitan hasta la extenuación, llevándolo al desequilibrio y a la desesperación. Cuando ya cansados o inquietos intentan huir de la situación, casi siempre lo hacen encaminándose a través del abuso del sexo y de las drogas, las que se asocian con cruel descalabro que generan sufrimientos incalificables. Sin embargo, el único antídoto para el mal que se agrava y se irradia en pernicioso contagio es la educación. Consideramos por ello a la educación en su sentido global, aquella que va más allá de los compendios escolares, la que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. Sin embargo, no de una religión convencional,
pero sí de aquella que tenga fundamentos científicos y filosóficos existenciales basados en la moral vivida y enseñada por Jesús. Fíjense que nos está recalcando la importancia de esa educación moral, de esa parte del hogar. En la escuela o en las instituciones educativas nosotros logramos complementar la formación del ser. Nosotros en la escuela, entre otras, el muchacho le enseña el orden, la responsabilidad, Ciertas disciplinas. ciertas disciplinas. Entonces hay un complemento, pero el grueso, la parte mayúscula está en el hogar, la parte moral. Yo puedo tener al hijo mío en la institución más prestigiosa del país o del mundo, pero si tiene una deficiente educación moral, Se lo expulsan. de nada le No lo vale. tienen experto, se lo sacan. Bueno, en este sentido, la preocupación del pensamiento espiritual es antigua, ya que el Eclesiastés preconiza en su capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y diviértase tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La saludable advertencia al joven es una invitación al comportamiento moral equilibrado, de tal forma que su juventud sea pura y alegre con el fin de evitar compromisos infelices. Más adelante en el mismo capítulo, versículo 10, vuelve el mismo libro a advertir: aleja pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ciertamente son vanos los momentos de ilusión y engaño, muy comunes en el período juvenil, cuando los sueños y las aspiraciones se confunden con las falsas necesidades de realización humana, que exige sacrificio, dedicación, estudio y comportamiento digno. Voy a tratar de terminar para... Claro. Siguiendo el mismo comportamiento, el apóstol Pablo, al escribir a Timoteo 1:4-12, propuso: nadie desprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por ser de gran actualidad, la determinación de Pablo tiene carácter de terapia preventiva contra los males que hoy predominan en el organismo social. Si tenemos en consideración que es muy común notar la presencia del progreso en muchas ciudades por el número y el lujo de los prostíbulos que se encuentran en el límite de su periferia urbana. En consecuencia, se torna urgente el compromiso de un nuevo estudio por parte de los padres y educadores con relación a la conducta moral que debe ser suministrada a las nuevas generaciones con el propósito de evitar la gran destrucción de la cultura y de la civilización que se encuentra en la frontera más sombría de su historia. Ahora sí, Jaime, puedes aportar. Fíjate, ahí Juana apunta, y eso es determinante, el acompañamiento en este proceso tan difícil como es el de la adolescencia.
ya, en ese trance ahí tan difícil, el acompañamiento de los padres es importante, la vigilancia de los padres, ¿cierto? Vigilar las amistades de los hijos, vigilar con esta tecnología ahora qué clase de afición, qué clase, si hay juegos. Por ejemplo, nosotros el mayor le gusta el juego, pero yo me le meto, y ella también. Y en la noche más a 11 veces ¿Pero qué juega? ¿Ah? ¿Para qué? No. Tiene un jueguito de la vaquita que comen el porterito, la cosa, entonces tiene una Monopolio, ficha, así. no. Es un jueguito y hace eso porque yo desconfío. Y a veces me le meto y él... Esos juegos son adictivos. Sí. No es bueno. Pero entonces la desconfianza mía no tanto es, sino que esté viendo cuestiones pornográficas, pornografía, que hay mucha que hay en internet. Y entonces uno está vigilante y uno hace el acompañamiento y le dice a los hijos, así tenga 25, 20 años, lo que sea, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Se tratan de molestar. Ya, uno los trata de aconsejar hoy en día y ellos dicen que saben más que uno. Y yo le digo a ellos, bueno, el día que nosotros desencarnemos, los hijos no van a decir nada, o sea, no vamos a hacer ejemplo para ellos, porque como antes mi papá decía, mi papá me enseñó, porque uno le trata de enseñar a ellos, y nosotros somos arcaicos, cuadriculados, todas esas cosas, y no solo, o sea, con los hijos de uno, pero Jaime, no en términos generales, pero uno cumple, ¿verdad? Jaime, uno hace el esfuerzo, pero cuando uno no cree, está así lo ponen de y uno ejemplo. cree que eso no produce un efecto, y sí lo produce. Sí lo produce. Porque los hijos míos, cuando son cierta hora, cuando está por fuera, el mayor, ahora que anda con amigos, la cosa, trabaja y eso, si no me llama yo a las 2 lo llamo. Lo llamo. No, vaya, ya me voy, a las 3 me voy. O a veces llama, si lo dejo de prendido, yo apago eso, pero cuando están afuera no. Cristian también, ¿verdad? Ya estoy en tal parte, cogimos para acá, ya nos vinimos de Puerto Colombia, ya estamos acá. Luego hay un efecto de la educación. Hay un efecto de la educación, pero uno analiza en estos matrimonios modernos, estos pelados ahora, como son tan hiperactivos, los papás no pueden con ellos. Entonces quedan que lo primero que le dan es el aparatico para que se distraiga y tenerlo ahí, es la única forma. Entonces hay un aislamiento, ya. ¿Qué educación puede haber ahí? ¿Qué comunicabilidad puede haber ahí? Porque es que ahí el problema es ese, la parte de comunicación que hay hoy en día. Entonces ahí es donde está la problemática y ella apunta a eso. Que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y dejar de ser tan irresponsables y tratar de a los hijos así. Es la responsabilidad de la familia. No la podemos enviar al Estado o a la sociedad nada más, siendo que la principal responsabilidad es de nosotros acá. No, se lo dejan a la muchacha, a la abuela, entonces los padres no están respondiendo por ese niño. Entonces es lo que vemos en esta sociedad. Y muchos papás incurren en que por la conciencia de culpa, como no estuvieron cerca, entonces quieren compensarle con todos los valores, con todas estas cuestiones materiales, que esto, y sin embargo, el muchacho lleva un gran calvario por dentro, un gran cisma, un gran vacío. Pero puede tener cuantas cosas, pero necesita. Y ve lo que dice ahí, llega un momento que como mecanismo de fuga se va para el sexo, desenfrenado, para droga, para el alcohol. Uno ve los ejemplos, ese en la iglesia. ¿Qué dijo una vez? Yo lo vi, lo palpé, que uno lo envidia porque hijo de una iglesia, tiene todo, vivía en un palacio con la señora, con la nodriza, que era la que lo atendía, y el tipo trató de suicidarse varias veces, porque se sentía solo, no sentía un papá. Incluso es un resentido de su papá, y no quiere de su papá nada. Nada. Entonces, pero ahí dice, él nunca se dio cuenta que el que más lo necesitaba era Enrique, que no los otros. No, él no se dio cuenta de nada. Él andaba en su mundo de farándula, no estaba preparado para ser padre, pensó que era la imagen la que producía dinero y que con dinero arreglaba la familia. Por eso aprovecho y pido la palabra. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es amor. No de besos y abrazos y de pechiche y de complacencia.
roce, amistad, acercarnos, comprenderlo, o sea, tratar hasta donde ellos lo permitan, conocerles sus actividades, porque ellos también tienen unas militantes, ellos tienen su espacio, nosotros también tenemos nuestro espacio, el respeto del espacio de ellos y procurar que ellos dentro del hogar estén contentos, porque si no están contentos, para la calle, se van para la calle. O sea, Eso no es fácil. la responsabilidad o la misión de ser padre o ser tutor ¿Es así? Sí, lo que pasa es que muchas veces no estamos preparados no estamos. para ser padres, para enfrentar este tipo de niños que hoy en día están Claro, viviendo. mira que nosotros nos vamos buscando, como dicen por ahí, la punta del hilo. Ahora que han acontecido esta cantidad de cosas, esta muchacha, una muchacha, la que mató a los 3 Niños. 24 años, dejó un niño de 10 años. ¿A qué edad A los comenzó? 14 años. A los 14, ¿a qué? Una niña. O sea, desde antes ya pudo, o sea, se está preparando la parte. Pero ella fue violada. Pero de todos modos. No, mira, por eso, fue un escape que ella para salir rápido de la casa. Y hay otra cosa, mire el niño. Ayer, la noticia del niño con problemas de una enfermedad venérea. De 11 años, que uno ya- de 7. Uno de 7 o sea, que lo que están ustedes disertando acá, ya, hay que hacer la vigilancia, hay que hacer el seguimiento. ¿Cuál es la compañía que tiene? ¿Qué está haciendo el hijo mío? Que los padres no le quieren entregar con ¿No ves el caso de que se prendió la casa por ahí cerquita a Bogotá y dejaron un niñito recién nacido y dejaron otro de 2 años ahí que lo estaba cuidando y se prendió la casa y imagínate, menos mal que no se quemaron esos pelados y cuando llegó la mujer, la mamá y el esposo borracho a las 2 de la mañana, 3 de la mañana bailando y dejaron los pelados encerrados con candado y todo. ¿Tú crees que es una responsabilidad? Entonces el problema es de educación, de moral. En eso estamos claros, ¿verdad? Claro, Bueno, sí, en ese intento no puede demorarse, puesto que es de vital importancia para la construcción de la nueva humanidad, comenzando por el niño y el adolescente. Antes que los compromisos de naturaleza moral negativa debiliten sus ideales de belleza y de coherencia que deben poseer con relación a la vida. Esa parte moral, la que nos hace énfasis de la educación. El estado de infancia y de juventud son relevantes para el espíritu en crecimiento, razón por la cual entre los animales el ser humano es el que lo tiene más prolongado. Es cuando se le graban los caracteres, los hábitos y se delinean las posibilidades de enriquecimiento para el futuro. El ser humano es esencialmente el resultado de la educación que carga los factores genéticos que lo componen como consecuencia de las experiencias anteriores, de reencarnaciones pretéritas. Modelarlo siempre teniendo en cuenta un patrón de equilibrio y de valor elevado le permite el desarrollo de los valores que duermen latente en él y se amplían al posibilitarle la conquista de la meta a la que está destinado, que es la perfección. A pesar de ello, el niño y el adolescente se presentan ingenuos, puros en la aceptación del desconocimiento de los errores, no siempre lo son en profundidad, ya que el espíritu que en ellos habita es viajero de largas jornadas en sucesivas experiencias, en las cuales no siempre se liberó del compromiso con el valor que sería esperado. Por el contrario, contrajo más deudas que deben ser resarcidas en la actual existencia. Por esa causa se hace necesaria e indispensable la educación en su sentido más amplio y profundo,
de formas que le sean lícitos la liberación de los vicios anteriores y la adquisición de nuevos valores que le compensen superándoles. A veces nosotros nos empeñamos, ¿verdad?, que cuando trae una tendencia ese ser, por ejemplo, la intolerancia, y muchas veces nosotros apoyamos en el sentido de que sacó la forma de ser del abuelo, y eso no me lo va a quitar nadie. Ya hay que trabajar en el hogar, sobre todo piense que habla de la infancia, que habla de la adolescencia, donde hay que curtirlo, hay que trabajarle esa parte, hay que, además de trabajarle esas imperfecciones con que vienen, esas imperfecciones morales, esas tendencias, tenemos también que cultivarle o sembrarle o despertarle virtudes, la solidaridad, los valores. Hay algo importante ahí, perdón. El ser humano es en el reino animal el que tiene el periodo de infancia más largo, 7 años. Y nosotros a los pelados de 2, 3 años que hacen algo, no lo corregimos y decimos es que él no sabe. Es que él no sabe, que está chiquito, todavía no, más tarde lo corregimos. Más tarde el pelado nos pega a nosotros, claro, nos arrodilla. Y a veces hasta se le festeja lo que hace. Sí, incluso se Es le uno de los errores que más se cometen. y es uno de los grandes errores. Ese periodo de los 7 primeros años es fundamental. Y en el libro, uno de nuestros libros de Manual de Alimentación, Viña de Luz, en Viña de Luz hay un capítulo que habla de ese lienzo que es el alma o el espíritu, digamos exactamente, que en el niño viene limpio, viene el paño limpio y él va a hacer allí la escritura de su vida. Esos pincelazos de ese cuadro que terminará siendo su obra, ojalá y sea su obra maestra, dependen de la educación que se le dé al niño en los 7 primeros años. Después se logran muchas cosas, pero con más dificultad. Los 7 primeros años son fundamentales. Sí, fíjense que ahí dentro de la parte de los 7 años, la parte exploratoria, que le gusta todo, es la parte del desarrollo psicológico, físico que presenta. O sea, dentro de la misma psicología que habla. Sí, y las mismas inclinaciones. Si al niño le gusta pintar y pinta las paredes y pinta esto, no le pegue. Pinta las paredes, cómprele alto papel y lápiz de colores que pinte y que afloje sus manos pintando, si eso es lo que le gusta. ¿Ya? Y hay muchísimas cosas, los instrumentos musicales. Hay claras inclinaciones sobre la filosofía o sobre la ciencia. Yo recuerdo algo que a mí me llamó la atención poderosamente. El doctor Elkin Patarroyo, de niño, le pidió al niño Dios a los 5 años un microscopio. ¿Qué niño pide eso? Un ser que trae una trayectoria con un conocimiento bien avanzado sobre... Porque ningún pelado de juguete pide un microscopio. Entonces ahí vemos, además de la individualidad espiritual, de las conquistas, de las adquisiciones, la tendencia que tiene que ser estimulada, tiene que ser ayudada a desarrollar. Para eso están los padres. Y correcto, este pelado pide esto, démosle esto, miremos cómo es la cuestión y a dónde lo vamos a llevar para que se desarrolle igual del otro lado. Si al peladito le gusta robarse lo ajeno, corregirlo, vaya y devuélvalo, vaya y pida disculpas. Usted no le puede esconder a su hijo esos defectos, porque se lo come vivo después a usted. Termina usted siendo la alcahueta de todas esas malas conductas. ¿Es o no es, Ana? Sí. Bueno. Nada. Comenzamos a desglosar en mía lo valioso que es esa educación. Ya estamos en tiempo. Se debe cuidar de infundirles costumbres sanas desde los primeros días de la existencia física.
teniendo en cuenta que la tarea de la educación comienza en el instante de la vida intrauterina. La educación. Y sin embargo, conocedores de eso, muchas veces cuando estamos haciendo un proyecto de vida, sobre todo de tener nuestro primer hijo, por ejemplo. Entonces el papá dice, yo quiero que sea un varón, ¿verdad? Y resulta que no viene varón. Y a veces pensamos que con esa actitud nuestra no estamos afectando, porque cuando el ser llega, encuentra una predisposición en el hogar. Ya, aunque muchas veces cambia. Para ese hermoso menester se hacen indispensable el amor, el conocimiento y la disciplina. Nos lo están poniendo ahí. Bandeja de plata. No es fácil. Porque estamos preparados para recibir esa bandeja. Fíjate, no es fácil. El niño desordena los juguetes y entonces no lo corre, tiene que ordenarlo. No le decimos a la muchacha, vaya y recoge el cuarto al niño. El niño cuando va a hacer nada va a ser, es decir, va a ser un pésimo marido, va a ser un pésimo, donde quiera que usted lo ponga. Donde quiera que lo ponga va a ser. Se dice de forma que se le graben en lo profundo las lecciones que lo acompañarán para siempre. Lo que decía Carlos, sobre todo esa etapa de los 0 a los 8. Los psicólogos dicen 7 años. Esa etapa contribuye muchísimo. Entonces, por eso nos habla de lo profundo de las lecciones que acompañarán para siempre a ese ser. Pensando así, estudiamos en este pequeño libro que ahora presentamos al estimado lector varios temas relacionados con la adolescencia, con el propósito de contribuir de alguna forma con el palpitante conflicto que está desafiando a psicólogos, pedagogos, sociólogos, teólogos y principalmente a los padres en la manera de conducir a los jóvenes. Entonces, no vamos a ir a llevar pelados allá cuando nosotros podemos. Esto es extensivo a los abuelos y abuelas. Estamos conscientes que nuestra colaboración es modesta. Sin embargo, deseamos colocar un grano de arena en la gran edificación de la sociedad del futuro, cuando habrá más justicia social y menos suma de tribulaciones para el ser humano que en este momento camina con los pies de la infancia y de la juventud. Me están haciendo énfasis. Tengo la prueba, tengo la oportunidad de esto volcarlo allí. O sea, esa educación que es lo que es el mejor patrimonio, el mejor legado que uno le puede dar a ese ser. Ojo, no estoy diciendo solamente los hijos, estoy refiriéndome a todos los que lleguen a nuestro lado como nuestra área de influencia, todas sobrinos, vecinos, ¿verdad? Entonces, esa incluso hay amigos que se acercan a tengo este problema con mi hijo y uno puede darle consejo. Tiene mucho, y por eso ahorita al comienzo cuando hablábamos de que nosotros en calidad de espíritu, la mayor responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con la doctrina, los compromisos que dan, cada vez se nos dan más luces. Ahí la tienen. Aquí la tenemos. Y hoy vemos que también el problema es la familia. Que las familias las hoy bases. en día no son esas familias estables,
no que muchas veces disfuncionales, sino que No, el que va a criar el hijo a veces es la madre sola o el padre solo, entonces ahí están los problemas. No, Hay que cuidarlo con la cuestión del trabajo. Ahí es donde vemos el problema. y con relación, por ejemplo, a lo que tenemos paralelo a la misión como padres biológicos, también tenemos la misión también de educadores, de formadores. Cuando los grupos que nos llegan, que vienen de hogares disfuncionales, ¿cómo hacer para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese muchacho que viene con problemas de su casa, donde el papá violentó, donde el papá agredió, le pegó, en fin, a su mamá, y viene un proceso penal? Y eso, por ejemplo, en el caso mío, yo lo recibo como una bendición, porque es una oportunidad que se nos presenta, una oportunidad para ver, como la lectura anterior, la prueba, llega la prueba, sí, el discurso, vamos a ver. Entonces viene la parte práctica, el ejercicio. El sermón del ejemplo. Externo. El doctor Marmo iba a decir algo. Allí cerrar con esa cita de la Eclesiastés, que me gustó, del capítulo 2, donde dice que el joven está en todas sus fuerzas, su fuerza juvenil, sus pasiones, su alegría, pero que le dice que Dios está ahí mirando, juzgando, y después le dice que al final el otro capítulo, el mismo capítulo, pero en un versículo más adelante dice que toda esa fuerza y todo ese descuello de imaginaciones y de cosas es banal, es pasajero, es ilusión. Que eso también uno como que es el hijo, cuando lo ve con esa locura, todo eso es pasajero. La juventud pasa, queda el cansancio, mi papá me decía, queda el cansancio y quedan las enfermedades. Y eso es lo que pasa con los jóvenes de hoy, ya. Entran en un gasto de energías constantemente de fiestas, porque ahora la fiesta no solamente la pasan los viernes y sábados, ya de lunes a viernes los mantienen en sus casas en los aparatos eso, porque ya después que tú te acuestas después de 10 de la noche y te acuestas allí con el computador o el celular, 1 de la mañana, 2 de la mañana, un estímulo visual, ahí te viene un desarreglo normal. La melatonina, para que nosotros se produzca, pues tiene que estar en completa oscuridad. Ya, entonces, ya después de 11 de la noche, la hora según la filosofía china, la medicina china, a las 11 de la noche es la hora en que entra la energía en el elemento madera. Y el elemento madera es hígado. O sea que para que tú tengas buena salud y tú puedas esa noche hacer todo lo que el hígado necesita hacer, de todo el trabajo que recibió en día de orden, él necesita más tardar a las 11 que tú estés acostado. Como la noche es en el día de la fotosíntesis, en la noche es que ya la planta va a hacer todos esos trabajos y no necesita luz. Entonces al momento que tú vas a poner luz y entra por la retina, todo ese circuito, allá la pineal es la más dañada. Comienza la pineal a no producir melatonina y viene una cascada de hormonas que no se producen. Y comienza la obesidad, el cansancio, el daño de las glándulas. Comienzan a tener problemas de visión. Hay muchachos ya de 20 años problemas de visión y se preguntan por qué. Por eso. Entonces, toda esa fiesta, esa cosa banal, ya está de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque hay en su computador, en su tablet, como decía Carmen, que están haciendo una fiesta con la amiga que está por allá lejos, pero la está haciendo. ¿Entiendes? Y él no se da cuenta. Entonces cuando llega, y además llega el viernes, se van a la fiesta, el uso de alcohol o drogas, comienza un mercado más profundo de todo su uso de energía, como decía la Eclesiastés, pasó, banal, ilusión. ¿Y qué queda? Lo mismo. Y después se le pedirán cuentas, como dice ella en la final.
Entonces, lo más delicado también, ya me explico en la cuestión espiritual, y yo eso se lo digo al hijo mío, y hoy se lo decía, que el joven llega de la fiesta tomado, el trago te hace perder voluntad. Cuando pierdes voluntad, cualquier cosa te puede ofrecer, incluso, vamos por lo más sencillo, la persona no puede comer carne, cerdo, pero el alcohol hace perder la voluntad, se come el chorizo, se come la pintura, se come lo que sea. Llega a la casa borracho, se acuesta así. Y ahora las entidades aprovechan, no tiene voluntad, no hizo oración, apenas se durmió, lo están esperando y se lo llevan para lugares equivocados. Ahí empieza la hipnosis. En ese momento en que la persona llega a dormir, que sin voluntad, porque llegó tragueada, comienzan a llevársela a sitios de las tinieblas, a inducirlo a otras prácticas más peligrosas y a hipnotizarlo. Entonces viene un connubio, viene comienza una obsesión simple que va pasando a las siguientes etapas, que la persona no se va a dar cuenta. Vienen poniéndole los artefactos electrónicos en las diferentes partes del cerebro, y ahí empieza todo una cascada de cerebro. Bien. Te damos gracias, amado Padre, por este tema, por este alimento, por este ingrediente espiritual que te has dignado otorgarnos y que es de suma importancia para la conducción de nuestros infantes, de nuestros adolescentes. Permite que tu amor, tu paz y tu misericordia se pueda servir sobre todos nuestros jóvenes, sobre todos nuestros infantes, sobre aquellos que se aprestan a venir a este mundo, a resarcir o en situaciones de misiones, para que ellos puedan cumplir cabalmente con aquellos compromisos contraídos. Te pedimos, amado Señor, para que permitas que estos hermanos dedicados a los pases, aquellos hermanos dedicados al complemento de las tareas que siguen a esta charla, puedan, Padre Eterno, colocar el fluido, puedan colocar las energías que necesitamos cada uno de los aquí presentes, y que también podamos llevar a ser extensivos estas energías a nuestros familiares, amigos, conocidos y demás. Permite, Padre Eterno, que nuestra juventud pueda reformarse, que pueda buscar el camino cierto, que nosotros como faros, como norte para ellos, podamos tener la suficiente entereza, capacidad de iluminarnos, de ayudarnos a salir adelante. Te pedimos por todas las labores de nuestro centro, te pedimos, Señor, que permita que día a día nosotros seamos más conscientes de nuestros compromisos. Permite, Padre Eterno, que los hermanos dedicados a la fluidificación del agua coloquen las sustancias medicamentosas que requiere el complemento de este tratamiento. Permite que tu amor siempre esté con todos, y le damos gracias de igual manera a los hermanos necesitados, hermanos nuestros que nos acompañaron, para que ellos continúen viviendo y vean, Señor, noten ese cambio y sean exhortados el cambio. Padre Eterno, te pedimos por los que han desencarnado recientemente por diferentes factores, por diferentes situaciones, para que los bendiga, para que los ayude, para que ellos puedan adaptarse a la nueva forma de vida, para que puedan recibir el socorro, el auxilio necesario. A nosotros, darnos la capacidad de ser cada día mejor. Que tu amor, tu paz y tu misericordia siempre nos acompañen hoy y siempre. Gracias. Gracias.